Bueno, tal es así que yo en ese trajín del pequeño emprendedor me daba cuenta que no alcanzaba con la parte técnica, ¿no? Porque yo decía, bueno, les enseño a hacer gírgola, ¿no? Por ejemplo, hacemos el sustrato, lo formulamos, lo pasteurizamos, lo sembramos, hacemos todo, pum, 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 pum. Pero no alcanza con eso. O sea, yo me daba cuenta que acá, bueno, faltaba un bagaje de información importante que hace al emprendedor en sí mismo. Es decir, bueno, administrar, comprar, vender, mostrarse, ¿no? Digamos, la Argentina es un entorno hostil, a pesar de que tenemos un mercado que no tiene techo, hablando de los hongos, no tiene techo, pero sí es hostil en cuanto a la desprotección que tiene el pequeño productor frente a la financiación, por ejemplo. Y acá seamos lo más sinceros posibles. Si vos querés vivir de esto, lo primero que te tenés que plantear es que tenés que tener continuidad cualitativa, es decir, en cuanto a la calidad, y cuantitativa en cantidad. Vos no podés oscilar, si un mes tengo, 2 meses no tengo, un mes tengo, no vas a ningún lado. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio canal, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores. Más info en la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, recomendalo a un amigo. Muchas gracias. En este episodio hablo con Claudio Godio, licenciado en aprovechamiento de recursos naturales renovables, quien comenzó su primer cultivo de champiñones en el año 1990 y llegó a producir hasta 2.500 kilogramos por mes. En 1995 asumió el cargo de jefe de planta en una empresa holandesa, una champiñonera industrial donde llevó la producción de 10 a 20 toneladas mensuales. Desde 1997 dicta cursos y capacitaciones, entre ellos en la escuela Emagea de Lomas de Zamora en Buenos Aires, donde los estudiantes dedicaron un mural honrando su buen trabajo. Pocas personas en Argentina conocen la industria champiñonera como él. Además, Claudio acompaña a pequeños cultivadores y conoce a fondo los criterios necesarios para que un emprendimiento crezca y se sostenga. Muy generosamente comparte con nosotros su enorme experiencia. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola y buenos días, Claudio. ¿Cómo estás? Hola, Este viernes en fines de noviembre, día caluroso, amaneció, ¿no? Sí, Manuel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá, bueno, todavía no arrancó duro el día, pero bueno, sí, nos espera un día de calorcito. Bueno, Mm. muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Ya hemos intercambiado unos audios y Ujú. muchas gracias por tu tiempo y la buena onda. Así que ahora vamos a charlar un poco más que nada sobre champiñones. Acá en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, ya se siente fuerte el calor. Sí. Pero comentame, ¿dónde vivís vos? ¿Yo dónde estoy? Sí. Yo estoy en Cava en este momento, en Capital. Ajá. Yo, bueno, ahora estoy en mi casa. Normalmente hasta ahora estoy en el trabajo, ¿no? Estoy en otro lugar, en Avellaneda, pero bueno, por este compromiso de hoy me quedo un rato más acá en casa para estar más tranquilo, más cómodo y evitar todo las interrupciones y, y todas las interferencias típicas de un lugar de trabajo, ¿no? Mm. Buenísimo, así que sí, tenés mucho para compartir y te agradezco muchísimo por hacerlo Ujú. y contarnos un poco sobre toda tu experiencia que es, por lo que me dijiste, grande. Así que empezamos con esto. Comentame un poco sobre los inicios tuyos con los hongos. Entiendo que es ahí, más o menos en una época cuando yo nací. Yo nací en 89, Ah, tengo bueno, sí. 36 años. Bueno, Ahí en esa totalmente. época empezaste. Comentame cómo empezó todo. Bueno, mira, yo me recibo en la facultad en el año 90, eh,
Y bueno, y empecé con la búsqueda de... Yo soy licenciado en aprovechamiento de recursos naturales y bueno, empiezo en la búsqueda, obviamente, de lo que yo había estudiado. Bueno, en el camino se cruza justamente una propuesta. Yo en ese momento, cuando estaba buscando, tenía con un socio, tenía un pádel. Era el auge del pádel, bueno, teníamos un pádel, pero veíamos que iba para atrás, o sea, venía para atrás. Y en ese momento se cruza, dice, che, vos sabés qué, mirá, yo conozco una persona que está haciendo champiñones, hongos, ¿qué? ¿Viste? Decís, hongos, champiñones. Bueno, ni idea. Imagínate, bueno, yo en la facultad sí los vi, los hongos, pero como, digamos, una clasificación taxonómica relativamente leve, breve, y más que nada lo que tenía que ver con la patología que podía causar en distintas actividades a las cuales nosotros podíamos llegar a tener injerencia, ¿no? Pero con respecto digamos, a producción de hongos, bueno, eh, y a todo lo que hoy se sabe, ¿no? Porque esto ha avanzado muchísimo de momento en que yo me recibí, bueno, en este breve lapso de la humanidad, digamos, desde que yo me recibo hasta hoy, que han pasado, bueno, hoy estamos me recibí en el 90, 35 años, pasó de todo, cómo ha cambiado el panorama, ¿no? De decir, bueno, champiñón, producción de champiñón, ¿qué es eso? Bueno, así que tal es así que decidimos ir a ver a un cultivo, que en ese momento estaba un cultivo de champiñones, obviamente, ¿no? Estaba en la localidad de Francisco Álvarez, y bueno, vimos, obviamente no entendíamos nada, y bueno, y nos subimos al barco, empezamos con un asesoramiento que ellos nos vendieron, compramos el lugar, vendimos el pádel, obviamente compramos el lugar y empezamos a construir las salas, a comprar equipamiento. Bueno, te la hago corta porque, bueno, si no, la historia es bastante, el derrotero bastante largo. Pero bueno, empecé a aprender, obviamente, empecé a informarme o a buscar otras fuentes. En ese momento era muy difícil porque el internet era muy restringido, no estaba masivo y ni hablar de redes sociales, eso no existía nada. Los smartphones no, eran en un dibujito animado nada más, o sea, una cosa en una película De de ciencia futuro ficción. distópico, ¿no? Claro, sí. Bueno, y la cuestión es que así empecé buscando información afuera, compré libros afuera, venían, obviamente tenía que esperar que lleguen, y bueno, uno después se da cuenta de los errores cuando va aprendiendo, y dice, uy, esto no tendríamos que haberlo hecho, ¿no? Yo decía, pagué este asesoramiento, que en definitiva sí, algunas cosas me sirvieron para arrancar, pero lo peor fue descubrir que habíamos gastado mucho dinero mal gastado. Eso es lo peor que te puede pasar cuando empezás un emprendimiento, ¿no? Mm, Entonces, de ahí la importancia de buscar la información correcta, ¿no? La información adecuada, efectiva, específica, racional, para eso, porque si no, es un palo en la rueda después difícil de retomar, ¿no? Cuando vos empezás mal por algo que te han hecho, no por macanas que vos hiciste, sino porque te han hecho gastar mal la plata. Bueno, pero de cualquier manera lo sobrellevamos y empezamos a producir. Yo tenía un cultivo, era un predio de 2,5 hectáreas. Bueno, ahí construimos un cultivo, llegué a tener 2 salas de aproximadamente ciento y pico de metros cuadrados cada una, con una capacidad de alojar sustrato de 200 metros cuadrados en estantería, ¿no? Compré la caldera para pasteurizar, hacía pasteurización en zona. ¿Qué quiere decir esto? En la misma sala que iba a producir, inyectaba vapor y pasteurizaba en zona. Bueno, la cuestión es que nos encontramos con un mercado, para sorpresa nuestra, ¿no? Para descubrir
un mundo que empezaba a emerger. Ya existía, digamos, había productores de champiñón del año 50, cultivos bueno, que había bastante bien equipados, que después me tocó conocerlos. Es más, uno de ellos me tocó ponerlo en marcha, un cultivo del año 50 de una familia inglesa en Guillaume, se llamaba Grandmont, y lo ayornamos, lo pusimos un poco en marcha y bueno, y empezó a funcionar. Pero antes de esto yo, década del 90, estábamos en la convertibilidad dólar 1 a 1 y entraba productos de todos lados. Entonces los pequeños productores, ¿qué hacíamos? Teníamos que o reconvertir, hacer otra cosa o cerrar. Y bueno, yo por suerte pude, digamos, en esa época los pedidos de trabajo eran en el diario, por los avisos, clasificados, y había que mandar un currículum a una casilla de correo. Bueno, me llamaron y terminé siendo jefe de planta de uno de los cultivos más tecnificados en la Argentina, que era Horst, en ese momento, ¿no? Estoy hablando de año 90, 95, perdón, 95. Ujú. Y bueno, empecé a gerenciar ese cultivo, en donde aprendí muchísimo más, porque yo venía de trabajar en la técnica de atalo todo con alambre, ¿no? O sea, muy artesanal, a una cosa que era la NASA. En ese momento era como entrar en la NASA. Y bueno, así todo también, con inversiones mal hechas de entrada en un cultivo de ese nivel, ¿no? Porque había un asesoramiento erróneo con algunas cosas, bueno, que uno se va dando cuenta en el manejo. Bueno, Perdón, en la empresa grande también pasó lo mismo, malas inversiones y mal asesoramiento. ¿cómo, perdón? ¿En esta empresa grande pasó lo mismo de malas Sí, inversiones y sí, mal asesoramiento? hubo errores de diseño, ¿no? Por ejemplo, los túneles de pasteurización, como es mucho la cantidad de sustrato que vos manejás en esos cultivos. Por ejemplo, en un Sí. sustrato para sembrar una sala son 30 toneladas. Poner 30 toneladas de sustrato se manejan con máquinas como tipo Bobcat, ¿no? Y los túneles tienen un diseño que permiten el flujo de aire por debajo del piso donde se apoya el sustrato. El piso es enrejado o son vigas que tienen espacios entre sí para permitir el flujo de aire que permita la oxigenación de la microbiota que está en el sustrato, ¿no? Bueno, eso estaba hecho, ese pleno que va, teóricamente va por debajo de la superficie del suelo, estaba hecho por encima. O sea que el piso del túnel te quedaba como a 1 metro del piso normal. O sea que no había forma de que entre una Bobcat a cargar el túnel. Entonces había que cargarlo con cintas transportadoras, una cinta adentro, una cinta afuera, muy engorroso, muy penoso para la gente que trabajaba. Mm. Cuando si se hubiera hecho bien, no era más inversión, simplemente hacer el pleno por debajo de la superficie, entraba directamente en la Bobcat y descargaba, la carga era mucho más rápida, costos, digamos, de mano de obra muchísimo menores, menos penoso. Bueno, la cuestión es que sí hubo errores, y bueno, la cuestión es que ahí, bueno, aprendí muchísimo, me contacté mucho con la Universidad de Pensilvania, en donde ellos, bueno, tienen un sector dedicado a la investigación y desarrollo del cultivo de champiñón. Y bueno, toda la información que traía de Europa, bueno, ahí fue un lugar privilegiado para aprender, ¿no? Una escuela privilegiada. Bueno, viajé a Tailandia y a Malasia, estuve ahí haciendo algunas experiencias con hongos exóticos también. Y bueno, la cuestión es que esto eh, eh, se transformó digamos, en un camino que tuvo distintas formas, ¿no? En ese momento fui jefe de planta, después me dediqué a asesorar, poner en marcha el cultivo de Guillón, por ejemplo. Después trabajé con otro cultivo en Longchamps, también con muy buen diseño, muy buena estructura, pero también, de nuevo, malas inversiones de entrada. Por ejemplo, las salas tenían una capacidad de potencial de, por ejemplo, para producir, era un cultivo en general, un cultivo de 8 salas, un cultivo que podía producir tranquilamente 20.000 kilos por mes y producían 10.000. ¿Pero por qué producían 10.000? Porque el túnel
de pasteurización estaba diseñado a la mitad del tamaño que tenía que tener. Bueno, después para arreglar eso es un lío, porque hay que parar la planta, hay que invertir un montón de plata. Bueno, entonces todas esas inversiones mal hechas, bueno, tiran la cosa, la tiran muy para atrás, ¿no? Bueno, así que en ese interín, año 97, me convocan para dar clases en EMAGEA, que es una escuela municipal de arboricultura y jardinería y ecología aplicada de Lomas de Zamora, que tiene un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, ahí dicto cursos del año 97, teórico-prácticos, ¿no? Porque tenemos un lugar que le decimos La Honguera, donde tenemos 3 salitas, que hacemos producciones de giro, la de shiitake, de melena de león. En su momento hacía champiñón también, pero bueno, la barrera que no pudimos sortear del champiñón es hacer el sustrato, ¿no? El sustrato del champiñón requiere 2 procesos, una fase 1, un compostaje importante de 20 y pico de días, y después una pasteurización que dura una semana en un túnel. Eso no teníamos ni la infraestructura ni la capacidad de invertir y poder hacerlo en Emagea, o sea que lo que hacía era comprar el sustrato sembrado y hacíamos nada más que la fase de fructificación, la fase productiva, ¿no? Eh, Así que bueno, y eso fue, digamos, una continuidad hasta hoy, en donde me encontré con un montón de cosas, ¿no? Con millones de emprendimientos, millones, no es una forma de exagerar, pero bueno, Sí. muchos emprendimientos, Sí. eh, todos distintos, obviamente, porque el pequeño emprendimiento, el pequeño productor, reacondiciona lo que tiene, aprovecha el espacio y lo acomoda. Y bueno, entonces ahí hay que jugar con un montón de variables en donde no es lo mismo, por ejemplo, si vos sos un gran inversor, por ejemplo, cuando yo fui los dueños de Horst, dijeron, bueno, vamos a poner un cultivo de champiñón, listo, compramos el proyecto en Ajá, Holanda, en Horst, en Holanda, por eso se llama Horst, en el claro. Horst, donde hay un centro de formación de producción de champiñón en Holanda. Bueno, listo, le compramos el proyecto, lo instalaron en la Argentina con los planos, con todo estándar, estandarizado, bueno. Eh, y bueno, el pequeño productor no, nada que ver. Entonces, utiliza lo que tiene, construye como puede. Bueno, y Se en forma. eso me Ujú. encontré con una problemática que había que resolver. Justamente ese tema del pequeño productor, en donde, bueno, ¿cómo acomodo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pongo la ventilación? ¿Cómo aíslo térmicamente? ¿Cómo mejoro esto? ¿No? Y bueno, y un montón de escaseces, digamos, que son típicas de la pequeña inversión, que hacían que, bueno, que todos los libros, por ejemplo, vos te compras un libro de Van Griepson, de Weber, qué sé yo, o Stamets, bueno, y bueno, ellos presuponen que vos tenés la capacidad de tener una instalación adecuada, sí, te dan los planos, te dan todo, pero bueno, anda a hacerlo, ¿no? Tenés que invertir en eso, anda a hacerlo. La cuestión es que entonces me encontré con otra realidad y había que toda esa teoría, todo ese conocimiento, ¿no? Había que acomodarlo a una realidad bien distinta. Y bueno, eso fue un camino bastante interesante, ¿no? Eh, y bueno, me ha tocado, por suerte, conocer esa diversidad, ¿no? Estar inmerso en eso. Y después, bueno, eh, hoy por hoy, eh, año 2001, crisis, dejé la actividad, no la docencia, porque yo ya estaba en la docencia, pero sí la actividad con otros cultivadores, porque se paró todo. En la crisis de 2001 se paró, se frenó todo. Y bueno, tenía que vivir de otra cosa. Bueno, volví a trabajar en la empresa familiar, en la empresa constructora.
Y bueno, y de ahí el tema de volver a la producción, digamos, siempre mis sueños es decir, bueno, vuelvo a mi producción, ¿no? A hacer, a tener un cultivo bien instalado, no gigante, un cultivo, eh, las dimensiones que me permitiera mi capacidad de inversión, pero bien armado, bien hecho. Y bueno, lamentablemente el recurso tiempo, eh, fue que siempre esas cosas fueron quedando medias en el tintero, ¿no? Y bueno, pero en el mientras tanto seguí ayudando a alumnos a pequeños proyectos y esas cosas que me permitieron siempre mantenerme conectado, ¿no? Em, bueno, tal es así que yo, eh, digamos, en ese trajín del pequeño emprendedor, me daba cuenta que no alcanzaba con la parte técnica, ¿no? Porque yo decía, bueno, les enseño sí, a hacer gírgola, ¿no? Por ejemplo, hacemos el sustrato, lo formulamos, lo tratamos térmicamente, lo pasteurizamos, lo sembramos, hacemos todo, pum, 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 pero no alcanza con eso. Vos, o sea, yo me daba cuenta que acá, bueno, faltaba un bagaje de información importante que hace al emprendedor en sí mismo. Decir, bueno, administrar, comprar, vender, mostrarse, ¿no? Y bueno, y en ese camino encontré una especialización muy interesante que es en la Universidad de Salamanca, en España, que, bueno, es un máster en innovación social y economía solidaria. Bueno, la verdad que me sirvió un montón, me dio un montón de herramientas como para aportar, digamos, al curso y de alguna manera blindar, es decir, blindar, ¿no? Tipo armadura al pequeño productor en un entorno hostil. Digamos, la Argentina es un entorno hostil, a pesar de que tenemos un mercado que no tiene techo, hablando de los hongos, ¿no? Podemos hablar un poquito de eso si querés, pero Sí, no tiene techo, pero sí es hostil en cuanto a la desprotección que tiene el pequeño productor frente a la financiación, por ejemplo, ¿no? ok. Frente a la Eso quiere financiación, decir frente a bancar baches financieros. Bueno, toda conseguir inversión. claro, es un Mm, tema, sí. bastante complejo, porque vos No, ves y vos sabés que soy alemán y veo mucha esa diferencia. Es muy difícil acá conseguir una inversión más o menos accesible para poder arrancar y no arrancar en su garage, como a veces digo en broma, porque no de mala onda, como en su garage en patas, claro, sino un poquito más profesional de entrada y no levantarlo, porque en un momento hay un techo, desde del cultivo en casa, en el garage artesanal, hasta algo más profesional. Ahí hay una barrera que es difícil de superar, es una barrera entiendo. que superar totalmente. Sí, Sí, y bueno, bueno, justamente es eso, ¿no? sí, Y las cuestiones, digamos, la sustentabilidad en las políticas va a depender del color político que esté. Hay proyectos que en determinados momentos estuvieron muy buenos, que apoyaron los pequeños emprendimientos, que podían demostrar factibilidad técnica y económica, que podían demostrar sustentabilidad, pero esas políticas es como que son muy evanescentes, están ahí, ¡pum!, de golpe desaparecen porque cambió, no sé, determinada cosa. Los municipios también tenían. Yo, de hecho, cuando yo tenía mi producción, la caldera que me compré para pasteurizar, me la compré con un préstamo del municipio. Pero bueno, pero esas cosas son muy inestables, ¿no? Y ese es un problema grave porque no permite justamente la, superar esa barrera que hablábamos recién, ¿no? Porque se quedan en el garage, en el quincho de atrás, en el galponcito. Y acá seamos lo más sinceros posibles. Si vos querés vivir de esto, si vos querés ser sustentable en esto, vos lo primero que te tenés que plantear es que tenés que tener continuidad cualitativa, es decir, en cuanto a la calidad, y cuantitativa en cantidad. Vos no podés oscilar, es un mes tengo, 2 meses no tengo, un mes tengo, no vas a ningún lado. O sea, ese proyecto no prospera, no prospera. Sí, vas a experimentar, qué bueno que estuvo, pero no prospera. Vos tenés que, si vos querés empezar un emprendimiento, vos te tenés que plantear que vos tenés que tener hongos siempre. Vos lo tenés que tener
vos a tu cliente, vos no le podés decir, bueno, no, aguantame 3 semanas, un mes, que el mes que viene tengo. No, porque ya le estás comprando a otro. Entonces, y por el lado financiero, cuando vos, por ejemplo, oscilás tanto, no llegas nunca al punto de equilibrio. Al punto de equilibrio entre, digamos, bueno, yo tengo estos costos, pero tengo este ingreso bruto que me permite digamos, me permite un ingreso tanto, o sea, puedo vivir de este proyecto. Es algo como que arranca y empieza, y no termina nunca de establecerse. Eh, Cuando vos planeás un proyecto, eh, la parte técnica, yo creo que es lo más allanable, digamos, eso lo vas a aprender, la información la vas a Sí. conseguir, Sí, sí, sí. pero bueno, En vos todo me lo que decís, vos, contaste recién de estos 35 años de experiencia, pocas veces hablaste o ninguna vez hablaste sobre la dificultad de cultivar un hongo. Siempre son procesos, inversiones, información, o de los pequeños productores, profesionalizar, digamos. Esos son los desafíos y no hacer funcionar el cultivo del hongo. Eso es algo que relativamente fácil de alcanzar. sí, Más cuestiones de después vender, comercializar, estabilizar. Otras cuestiones del emprendedurismo, más allá del hongo en sí, ¿no? claro, obvio. Ujú. Hay un montón de aspectos a ver, que tienen que ver desde hacer una evaluación económica al principio, desde hacer un relevamiento del mercado. El relevamiento de mercado es muy simple. En Argentina hoy tenemos una situación más que favorable, ¿no? Yo no sé si, yo creo que vos estás al tanto de la intención que hay de formalizar un poco el sector, ¿no? Mediante una cámara. Sí. Bueno, Estamos en algunos grupos de WhatsApp juntos y también eso lleva adelante Cande de Hongos y Pacha, que también estuvo acá en el podcast y estoy en ese mismo grupo claro, donde vos claro, con ella, participás. Sí, sí, los grupos de con WhatsApp hay muchos interesados, muchos emprendedores. sí, con Sí, Cande, por ejemplo, ella sí un motorcito de eso, ¿no? Que está sí. bregando por eso. Bueno, pero es absolutamente necesario. No puede ser que un sector que tenga un potencial. Por ejemplo, la Argentina hoy produce, yo tengo datos del 2023, de hace 2 años atrás, habría que actualizarlo, pero ponele 4.500 toneladas anuales de hongos, ¿no? En general, de hongos. 95% de esos champiñón, 95, 96% champiñón. El 5, 4% que te queda son gírgolas y hongos de especialidad, ¿no? O sea, el reishi, el melena de león, cordyceps, todo eso. Eh, Hay un consumo per cápita en la Argentina, hoy podemos hablar de, ponele como optimista, te diga 200 gramos anuales per cápita, ¿no? Vamos a compararlo a nivel mundial primero, a nivel global. A nivel global estamos en casi 5 kilos per cápita, ¿no? O sea, es el consumo europeo, ¿no? 4,78 kilos per cápita por año. Eh, la, la tendencia mundial, hoy, por ejemplo, estamos en un mercado mundial que genera, que mueve casi 80.000, entre 80.000 y 90.000 millones de dólares, ¿no? Con un crecimiento de tasa anual compuesta, interés compuesto anual del 5,5% a nivel anual, ¿no? Anual. O sea que que el mundo está creciendo. Y vos decís, bueno, China que es el principal productor mundial con 30.000 millones de kilos anuales, o sea, eh, tienen un consumo per cápita de 12 kilos por año, un montón, ¿no? Y vos fíjate, nosotros estamos en 20. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Pensilvania que dicen que Latinoamérica, por ejemplo, la región de Latinoamérica está 10 a 20 veces abajo en la demanda y en el consumo. Y no quiere decir que no lo quieran, sino quiere decir que falta desarrollarlo. O sea que nuestro techo está altísimo, está en Mercurio, por ejemplo, ¿no? O sea, está lejísimo. Entonces tenemos un montón por hacer. Nosotros estamos en pañales. Estamos en pañales en cuanto a desarrollo de documentación, de información, de producción, de que se empiecen a agregar rubros que provean al sector, ¿no? Que produzcan maquinaria específica, eh,
que produzcan instrumental específico. Nosotros acá adaptamos todo lo que hay, no es que hay algo específico. Bueno, vos venís de Alemania, venís de un país en donde hay centros de formación, hay investigación, hay, bueno, hay de todo, hay desarrollo de conocimientos. Acá un poco agarramos todo lo que viene de afuera y lo adaptamos un poquito, sin quitarle mérito al CONICET, por ejemplo, que trabaja muy bien. eh, Sin quitarle mérito, por ejemplo, bueno, a la gente que trabaja en Chascomús, en el INTECH, ¿no? Pero creo que la masa crítica hoy requiere, no sé, más, o sea, algo, nosotros tenemos que dar un salto porque, digamos, hay una gran cantidad de gente dispuesta a decir, si hubiese, imagínate que hubiese créditos blandos, ¿no? Que sean accesibles y que no te requieran decir, bueno, a ver, ¿cuál fue tu historial crediticio? Entonces, y no, bueno, yo saqué 40 créditos de $50.000, bueno, los pagué todos. Bueno, tenés que tener, hoy en la Argentina, para sacar un crédito, tenés que ser Bill Gates. Entonces, es muy difícil. Entonces, para el pequeño productor, el muchacho que lo único que hizo es laburar, que nunca se metió en una cosa que, digamos, a lo mejor una cuenta de DNI. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a ese sector, no? Bueno, son políticas públicas. Bueno, el tema de formalizar una cámara y todo eso puede hacer presión y puede generar, empujar esas políticas públicas para que digan, bueno, muchachos, acá tenemos un montón de gente que no solamente va a generar emprendimiento, va a generar modelos de negocios. Hoy en el mundo, lo que se viene desde los pequeños inversores, los pequeños productores, es el cambio de paradigma. Es crear modelos de negocio de triple impacto: impacto social, económico y ambiental, ¿no? O sea, tu proyecto tiene que tener un impacto social, o sea, algún beneficio a la sociedad, tiene que tener un impacto económico porque va a generar empleo, empleo para vos, empleos indirectos, un impacto ambiental porque, bueno, ya de por sí los hongos tienen un impacto ambiental implícito porque usamos residuos, generamos valor agregado a partir de residuos y generamos No alimentos. requiere agroquímicos, no es algo Exactamente, no menor para usamos mucha gente que no agroquímicos. sabe. Bueno, Claro, y generamos producción local. Lo que se produce en el lugar se vende en el lugar. O sea, ¿qué disminuimos? Disminuimos huella de carbono. No tenemos huella de carbono. Muy claro, chica la huella de carbono. No tenemos que sí. transportar, no sé, una tonelada de alimentos, transportarla a 200 kilómetros, porque entonces lo que se produce en el lugar se vende en el lugar. Bueno, hay un montón de cosas y en el mundo, digamos, las empresas B, por ejemplo, hoy no tenemos todavía un cuerpo jurídico ad hoc para decir, bueno, apoyemos a las empresas B, que son las empresas que puedan demostrar un triple impacto: impacto social, económico, ambiental, y que, bueno, apoyémosla. Digamos, toda esta gente que está buscando, que hoy por hoy está en el garage, está en el quincho, está en, no sé, bueno, démosle la posibilidad de de profesionalizarse, de que se construyan en cultivo, no sé, te digo, 1.500 kilos por mes, 2.000 kilos por mes. Bueno, y listo. Digamos, determinemos cuál es el punto en el cual esa persona puede empezar a vivir de su cultivo, ¿no? Bueno, la cuestión es que no hay, estamos muy atrasados en eso, el tema hongos es algo todavía desconocido. De hecho, bueno, ya sabemos el tema del Código Alimentario Argentino. Tenemos, bueno, es un trabajo interesante del CONICET, ¿no? De empezar a incluir un montón de especies y más especies en el Código Alimentario Argentino. Y después el prejuicio, ¿no? El prejuicio con un montón de cosas, ¿no? O sea, ya sea con los adaptógenos y y acá, bueno, quiero que se entienda bien lo que digo, ¿no? Por ejemplo, con el potencial uso de los enteógenos, ¿no? De los psilocibes, que hoy por hoy están siendo estudiados en un montón de lugares del mundo. Y yo tengo un montón de estudios de universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, que le están metiendo pata a eso.
por los resultados auspiciosos que tienen el tratamiento de un montón de enfermedades neurodegenerativas, bueno, neurológicas, ¿no? Y acá, bueno, todavía vivimos creo que estamos en una etapa oscurantista y bueno, por eso digamos, tenemos que crear modelos que puedan formalizar el trabajo colaborativo. Yo creo que hoy por hoy esto es colaboración entre todos, que es lo que está pasando en los grupos hoy, ¿no? Pero formalizarlo. Tenemos que crear modelos que hagan innovación en mercados no saturados. O sea, el mercado de los hongos es un mercado no saturado. Y bueno, y esos van a tener escalabilidad, van a poder escalar, van a tener sustentabilidad, pero necesitamos el apoyo, necesitamos las políticas públicas. Hay gente de gobierno en la provincia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que está muy interesada, ¿no? O sea, hoy la directora de la, o sea, de la que está en la dirección de Flori Horticultura, quiere meter la cuarta pata, quiere meter la fungicultura, y están interesados en eso. Bueno, eso es recontra bueno. Entonces tenemos que, de alguna manera, responder a eso. Si ellos son los que están teniendo la inquietud, hagamos esto. Y bueno, ¿qué estamos esperando? Bueno, vamos, reunámonos con ellos y planteemos la realidad del sector, planteemos las necesidades y vayamos a la profesionalización del sector, ¿no? Vos, Manuel, sabés, por ejemplo, bueno, yo conozco mucho la realidad española y bueno, y en general en Europa, en Italia, eh, funciona mucho la cooperativa, ¿no? O sea, cultivos que cooperativizan algunas partes digamos, del cultivo, o, por ejemplo, o cooperativizan la comercialización, o cooperativizan, por ejemplo, en el caso de champiñón, la producción de sustrato, que es una barrera importante de sortear. Por ejemplo, el cultivo de champiñón hoy es impensable en un contexto urbano o semiurbano, digamos, es impensable por el sustrato, digamos. Si pudiéramos cooperativizar de alguna manera la producción de sustrato, es decir, bueno, lo hacemos en un entorno rural y de ahí se proveen los socios de esa cooperativa y pueden producir haciendo la fructificación y la producción en un departamento en el microcentro, no va a haber ruido, olores, nada. Entonces, eh, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Con respecto, te quería mencionar un poco lo que observo yo en las realidades, ¿no? O sea, una cosa dijimos, 95% de las 4.500 toneladas que produce la Argentina es champiñón. El champiñón Mm. yo lo llamo el hongo capitalista, ¿no? Porque está en manos de pocas, es como una corporación, digamos, de pocos cultivos, contados con la dedo de las dos manos, no sé si llegan, y bueno, y tienen un manejo del mercado, manejan los precios, es un oligopolio. Y bueno, em, si vos comparás, por ejemplo, con gírgolas y adaptógenos, es absolutamente distinto. La concepción, la idea de la colaboración, lo solidario, yo lo veo en los grupos, ¿no? O sea, me empecé a asombrar. Bueno, esto explota en la pandemia, ¿no? Pero en la pandemia explota todo lo que es ese 5% de hongos que no son champiñones, explota todo eso, eh, pero hay un espíritu distinto, colaborativo, un espíritu más, Descentralizado. ¿cómo? Descentralizado. Descentralizado, totalmente. Ujú. Totalmente, esa es la palabra, descentralizado y en donde no está, porque el champiñón es más a la economía convencional, a la economía, digamos, en donde se pone el capital en el centro y donde, bueno, todos laburamos para ese capital. En cambio, lo otro es más una economía más solidaria, una economía social, en donde se pone a las personas en el centro, ¿no? O sea, si bueno, es más colaborativo, más descentralizado, es otra cabeza, es un magma que viene, porque yo no noto que viene, en algún momento va a explotar bien esto
Y bueno, lo que buscamos es eso, es un cambio de paradigma. Basta del individualismo, de laburar, bueno, yo laburo en mi cultivo, a mí, bueno, listo, yo hago la mía, y no sirve, definitivamente no sirve, no sirve. O sea, cuando vos laburás colaborativamente, laburás desde un concepto de compartir, de, bueno, te va mejor a vos y le va mejor a los demás. Y sobre todo, como digo, es un mercado no saturado. Es decir, vos me decís, bueno, vamos a vender botones, qué sé yo, bueno, viste, sí, sí, hay 10 millones de tipos que fabrican botones, entran los botones de China, entran, bueno, pero estamos haciendo algo que hoy la demanda es mayor que la oferta, hoy en la Argentina. Hay más demanda que la oferta. Entonces, bueno, tenemos Pero te que... quería preguntar, comentaste un poco de la crisis del 2001 y los problemas del cultivo tuyo. ¿Fue por falta de consumo, por cuestiones de economía mala en general? Porque también está el mercado internacional de hongos, que en Argentina no está presente. Y digamos, eso hablando de ventaja competitiva de los hongos, que no compiten con importaciones a mayor escala. Ujú. Digamos, pero esas dos cosas como del mercado internacional y esa crisis de 2001, sí, ¿por qué se terminó en Bueno, esa crisis ese bueno, la emprendimiento? crisis del 2001 pegó tan fuerte que obviamente el consumo cayó, qué sé yo, un 40%, un 50%. Eh, Aparte, bueno, hubo un proceso de devaluación. ¿Te acordás que pasamos del 1 a 1 digamos, a otro valor del dólar? Y bueno, ahí es como que no, se achicaron las espaldas, ¿no? Se achicaron. A mí particularmente me pegó como productor antes, la convertibilidad. La convertibilidad de Cavallo durante el gobierno de Menem hizo que los pequeños productores artesanales que teníamos un rendimiento por metro cuadrado, ponerle, bueno, no se mide por metro cuadrado, en realidad se mide por tonelada de sustrato, pero vamos a suponer que todos por metro cuadrado ponen 100 kilos de sustrato, ¿no? Estandarizamos eso. Bueno, Ujú. a mí me daba 8 kilos, 8 kilos de champiñón, 9 kilos, 10 kilos de champiñón en el mejor caso. Horst, cuando yo fui a Horst, la misma relación, la misma, da 23 kilos. ¿Por qué esa diferencia? Y por las condiciones, por el tipo de condiciones, por el tipo de climatización, por las automatizaciones, por todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo compito yo con eso? Era imposible competir cuando el valor, digamos, el valor relativo del hongo había caído tanto. Entonces, eh, era imposible con los 8 kilos. Entonces, ahí, o sea, ¿qué pasó? Hubo cultivos que reconvirtieron exitosamente, ¿no? Que producían champiñón y empezaron a producir gírgolas. Bueno, y le fue bien. Yo no hice esa reconversión y bueno, pero pasa que relativamente rápido conseguí ese trabajo en Horst, ¿no? Como jefe de planta. Pero bueno, a mí entonces me pegó antes, pero la crisis del 2001 fue la debacle de todo eso, ¿no? Porque ahí empiezan, yo caí al principio, pero después, toda la década del 90, 2001, explota todo. O sea, era algo que la convertibilidad tendría que haberse bajado mucho antes. Bueno, se mantuvo porque, y por los espejitos de colores, ¿no? O sea, si queremos hablar un poco de economía, pero por los espejitos de colores, porque, bueno, iban y compraban el televisor en Miami, y bueno, y entonces políticamente eso daba por otros, servía. Bueno, explotó, y explotó mal, Mm. cantidad de gente, empresas que cerraban, gente que se quedaba sin laburo, y obviamente eso repercute inmediatamente en el consumo. ¿Y la gente qué va a comprar? ¿Qué va a consumir? Lo indispensable para vivir, la leche, los fideos, el Claro. arroz, qué sé yo. ¿Qué vas a pensar que van a comprar champiñones? ¿Iban a comprar Mm. gírgolas? No. O sea que el consumo se deterioró de una manera, pero aparte rapidísimo, ¿no? Pero Mm. rapidísimo. Yo en ese momento me acuerdo que estaba con Grandmont,
que lo estábamos poniendo en marcha, estábamos haciendo una linda línea de comercialización y con el Long Champignon, el Long Champs, un lindo cultivo, bueno, que yo te contaba que hicieron los túneles más chicos, pero bueno, obviamente, imagínate ese cultivo que tenía una producción potencial de 20.000 kilos y producía 10.000, o sea, con el mismo costo fijo podía producir 20.000 y producía 10.000. ¿Qué hacía? ¿Cómo bancó eso? No lo pudo bancar, no lo pudo bancar ni a la gente, nada, tuvieron que cerrar. Y un cultivo hermoso, hermoso, ¿no? Mm, Y bueno, el 2001 pegó directamente en el consumo, fue directo, fue un impacto mm, directo, directo, claro, directo. en el ¿Que consumo. quiénes sobrevivieron? Los cultivos con espalda, ¿no? Los cultivos grandes, los cultivos que podían a lo mejor comercializar. Lo que pasa que era muy rápido, por ejemplo, con el 1 a 1 imposible exportar. No eras competitivo en ningún lugar del mundo. Aparte, nunca nos caracterizamos a Argentina por ser país de exportadores de hongos. Algún poquito Uruguay, algún poquito ahora Uruguay está mejor que nosotros con ese sentido, ¿no? Pero eh, bueno, la cuestión es que no. eh, Básicamente fue eso, o sea, una destrucción del mercado, un incendio total. Yo Sí. lo viví en ese momento desde los hongos, o sea, en donde se frenaron esos proyectos, y en ese momento estaba con la empresa constructora y ya, bueno, estábamos sentados todos mirándonos la cara a ver qué hacíamos, ¿no? Fue, bueno, una situación bastante compleja. Después fue saliendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco fue saliendo. Y bueno, pero mientras tanto cayeron en el camino, quedaron un montón, ¿no? Mm. Este, Claudio, hablando de esa barrera para muchos emprendedores pequeños y cómo superar esa barrera para profesionalizar y establecerse, ¿no? De no caerse rápidamente cuando hay algún problema, porque ese problema al ser muy chiquito y a mucho al pulmón, como hoy en día trabajan muchos, hay un problema o tanto de consumo o de salud de uno o problemas técnicos. Puede terminar rápido, puede aguantar unos años y después en un momento es difícil sostener o superar esa barrera y establecerse. ¿Cómo lo hiciste vos en esa época del 90? ¿Cómo pudiste llegar a lo que tengo acá de varios miles de kilos, 2.000 kilos más o menos por mes? ¿Cómo pudiste vos superar esa barrera en ese bueno, momento para llegar yo, a una claro, producción relativamente alta? sí, te cuento un poquito cómo llegué yo. Bueno, después igual la coyuntura me destruyó, ¿no? Pero bueno, pero ¿cómo empecé? Yo empecé con un capital que era decir, bueno, vendimos el pádel que teníamos, compré el terreno, compramos el lugar y empezamos a invertir en las salas. Empezamos trabajando, bueno, como yo te dije, con un asesoramiento que hoy por hoy, bueno, no, yo no me jugaría a hacer una cosa así, por más que me dé un rédito económico, no. Bueno, que nos hizo cometer un montón de errores, volver para atrás. Pero bueno, teníamos un capital más o menos que nos permitió ponchear, campear toda esa situación. Y bueno, y ya te digo, la búsqueda de información fue una búsqueda solitaria, porque si vos buscabas en ese momento el INTA, todos esos champiñones, ¿qué? No, 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 por ahí algún curso perdido en la Facultad de Agronomía de un español que venía y que te daba un chamullo cortito de 2 horas, qué sé yo, y nada, y sacaba lo que podía. Bueno, así fui aprendiendo, 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 digamos, prueba y error. Y después, bueno, compramos la caldera con ese crédito y nos permitió aumentar la producción, porque al principio no pasteurizábamos, o sea, hacíamos un compostaje largo, 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 y Ujú. bueno, y usábamos de todo. En esa época se usaba de todo, ¿no? Yo cada vez que me acuerdo me agarro la cabeza. Insecticida, Uf. nematicida, acaricida, fungicida, todo se usaba, ¿no? Para compensar todas esas cosas. La calidad del hongo nada que ver con la que es ahora. Bueno, hasta que compré la caldera. Cuando compré la caldera, empecé a hacer las pasteurizaciones y ahí me mejoró un montón el rendimiento.
Y bueno, estaban más o menos en las dos salas que tenían, más o menos en los 3.000 kilos mensuales, que no deja de ser un cultivo chiquito, ¿no? O sea, a nivel escala de mercado, un cultivo chiquito. Por ejemplo, Horst, donde yo trabajé, hacíamos 20.000 kilos por mes, ¿no? Y no es un equipo, es un cultivo relativamente chico comparado con Abrantes, con otros, con champiñones argentinos, con hongos del Pilar, por ejemplo, que tenían en ese momento ya eran más grandes que Horst. Y bueno, un cultivo, el mío un cultivo chiquito y bueno, Mm, con características bastante artesanales, ¿no? Porque yo no tenía un control, por ejemplo, remoto de las temperaturas cuando pasteurizaba, no tenía un display afuera que yo veía a qué temperatura estaba el sustrato, me tenía que meter en la sala con 60 y pico de grados llena de vapor y tratando de leer los termómetros manuales en el sustrato para ver que la curva de temperatura no se me vaya al demonio o esté corto, qué sé yo. Y bueno, pero lamentablemente, así todo habiendo llegado a eso, el cambio de reglas de juego, que no dependen de mí, no dependen de un pequeño productor, dependen de la coyuntura política, internacional, qué sé yo, y bueno, no, yo tenía estabilizado el cultivo, pero no me daban los números, no me daban los números. En el 1 a 1, la convertibilidad nos mató. mm, Y bueno, sí, obviamente, vos fijate los países que tienen el sector más desarrollado, ¿no? Bueno, no hablemos de Asia porque es muy cultural esto, ¿no? Ellos hacen 1000 años que consumen y saben cómo hacer hongos y todo, pero hablemos, otras por ejemplo, de condiciones, muy Europa, de diferentes Estados condiciones, Unidos. sí. Ujú, sí, eh, Son países que tuvieron, sí, tuvieron sus crisis, qué sé yo, pero tuvieron una estabilidad económica, una curva, si la medimos con una curva más apaisada, o sea, sin sobresaltos. Entonces permite el desarrollo de los sectores, permite que haya un mercado que crezca. Argentina, si vos mirás a Argentina, es un electrocardiograma de una persona que tiene arritmias, que tiene, bueno, es una cosa que, bueno, digamos, te cambian las reglas de juego. Ahora, desde una parte, digamos, el tema de la pandemia hasta ahora, a pesar, digamos, digamos, si nos remitimos a un indicador como el ingreso mínimo, qué sé yo, sí hay una curva descendente, pero es como que no hay sobresaltos, ¿no? No hay sobresaltos y la expectativa es que esto mejore, no sé, yo no quiero entrar en cuestiones políticas ahora, ¿no? Pero eh, me parece muy difícil con el camino que estamos tomando, de que, por ejemplo, como lo que hablábamos antes, de las políticas públicas, un montón de sectores que se dedicaban a generar políticas públicas para los pequeños emprendimientos y fueron desfinanciados, ¿no? Se desfinancian. Y bueno, y entonces, si vos tenés eso, ¿de qué dependés? Sí, dependés de vos mismo y también existen otras cosas, ¿no? Que son las alianzas. Hay otra banca también, pero la Argentina no tiene mucho, por ejemplo, eh, conozco sí proyectos, no en la Argentina, pero sí en Europa, que trabajan, por ejemplo, se han financiado con crowdfunding, ¿no? Crowdfunding o crowdlending, ujú, que son formas alternativas de financiación. Vos presentás un sí, proyecto, por ejemplo, un proyecto que demuestre sustentabilidad, que demuestre que vas a dar laburo, que demuestre que vas a cuidar el ambiente, qué sé yo, en una ujú, plataforma. Y en esas ujú, plataformas hay un montón de gente que mira, si este proyecto me interesa, ¿cuál es la retribución del que invierte? Son miles de pequeños préstamos, ¿no? Pim, pim, y la gente pone algo de guita hasta completar el monto que vos solicitás para tener tu proyecto. ujú, Eh, bueno, eso tiene una retribución. Hay veces que es meramente altruista y hay cuando, por ejemplo, meramente altruista cuando tiene mucho contenido social, cuando no es absolutamente el lucro la finalidad, ¿no?
pero hay una retribución en servicios, en cosas, te doy un kilo de hongo, qué sé yo, o no sé, y después el crowdlending, que también es lo mismo, pero ahí es como un préstamo, ahí la tenés que devolver la plata, ¿no? Entonces la devolvés con Mm. un interés que se pacta, pero bueno, son mucho más outsider, mucho más alternativas que la banca financiera tradicional, son mucho más blandas, ¿no? Hay otra banca ética a la cual se puede acceder con proyectos de triple impacto, por ejemplo, pero todavía estamos muy atrás en la Argentina, ¿no? Pero bueno, el tema es las alianzas, aliarse, ¿no? Decir, bueno, los grupos, decir, bueno, formar cooperativas, formar. Las cooperativas, no sé ahora, habría que ver cómo está el tema de las cooperativas, porque bueno, eh, también creo que le han dado un bajón en cuanto a, a los presupuestos de eso, ¿no? Pero las cooperativas son meritorias de un montón de beneficios a partir del Estado, ¿no? Financieros, apoyos de distintos tipos, ¿no? Y Y hay bueno, cooperativas, hay grupos. ejemplos exitosos con cooperativas de producción de hongos en Argentina. ¿Cómo? Hay cooperativas Sí, productores de hongos. sí, sí, Entonces sí, también se puede aprender de estos ejemplos. totalmente, Creo que es un claro. poco también el objetivo de ese podcast de divulgar, porque mucha información hoy en día está con el Internet, pero hay que encontrarla, hay que accederla. Entonces es como, es un poco la idea, pero a lo mejor puedo invitar a alguien de alguna cooperativa que Sí, cuente sí, sobre el potencial del sí, sí, formato sí. Sí, y de también de hecho, las experiencias para no cometer los mismos errores de nuevo, que creo que también es un gran potencial de tu experiencia para, como vos decís, los errores totalmente, muchas veces se repiten, ¿no? Más allá de las dificultades financieras claro, y económicas de estabilidad. pero lógico. Evitar repetir problemas, Sí, errores. claro, por eso es importante actuar a tiempo, ¿no? Decir, bueno, hagamos la cámara, porque la cámara, justamente, esas barreras, ¿con qué se ayudan? Con una cámara. ¿Una cámara qué puede aportar? Puede aportar ayuda financiera, puede aportar, bueno, ayuda técnica, lo que sea, pero es necesario porque si no estás en el medio del desierto, solo. Y hacemos catarsis a través de los grupos de WhatsApp, ¿viste? Bueno, Sí, sí, como vos decís, las cooperativas y están funcionando muy bien. Estoy bastante cercano, a mí me dan una mano muy grande los muchachos de Mercedes, de Fungimundo Argentina, que ellos siempre me facilitan, me abren las puertas para las visitas que hago con los cursos, y bueno, y todo eso, y bueno, yo veo que ellos tienen un vínculo, una alianza importante, justamente a eso me refiero con las alianzas, ¿no? Con el municipio de Mercedes, que al municipio les interesa que ellos estén, les interesa apoyarlos, y bueno, ellos han tenido acceso a equipamientos y a cosas mediante un montón de herramientas económicas que se dan gracias a esas alianzas, ¿no? Pero eso es muy difícil hacerlo solo, ¿no? Es muy difícil hacerlo solo. Entonces, si vos decís, bueno, me quiero poner un cultivo solari y bueno, no me importa nada más del resto del mundo, y bueno, pero sí, tenés que tener una espalda económica muy grande después para bancarte la que viene, ¿no? Porque, digamos, para eso están las cooperativas, para eso están las cámaras, para eso están. No necesariamente todas las empresas tienen que ser cooperativas, puede ser una SRL también, pero es necesario una cámara, eh, un ente que te proteja, ¿no? Que te cuide, que te proteja, que te defienda justamente frente a esto que hablábamos, ¿no? Eh, Estas desastres coyunturales que no se te vienen y no los puedes manejar, ¿no? Hoy lo que sí, el mercado cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. Hoy hay otra demanda, ya no es una demanda específicamente de una elite, es decir, puedo comprar raíz. No, ya, digamos, están mucho más aquerenciado, digamos, mucho más arraigado en la cultura de consumo de la persona común, normal, ¿no? Es decir, bueno, ya sea comer el hongo crudo o crudo, fresco, en extracto, no sé, bueno, en lo que sea, en cápsulas.
Eh, Enteógenos también se están popularizando, digamos, sí, haciéndose más accesibles para, totalmente. digamos, problemas de salud. Eso también Sí, está sí. penetrando en la Es sociedad. que aparte, es que aparte eso lo avala la ciencia, ¿no? Decimos, hay un montón de, no es Sí. que es un mito, es, ah, esto decía mi abuela que sirve. O sea, hoy por hoy, todo lo que te digan que sirve, bueno, el Reishi te ayuda, es inmunomodulador, que yo, bueno, sí, sí, ¿y dónde lo? Y bueno, sí, lo querés buscar y lo encontrás. Y hay estudios hechos de todo eso, ¿no? O sea, Sí, y también hay hay un mucho empirismo, hay respaldo. muchas personas hay mucho empirismo, hay muchos casos de personas que les ayudó, y eso no es poco. Eso no alcanza a gran escala, se necesita la evidencia científica, pero hay muchísima Claro. evidencia anecdótica de buenas experiencias, de todos los productores pueden contar un montón de historias. Así que sí, creo que muchas dudas no hay, va a avanzar también el apoyo científico, el respaldo formal. Em, Perdón que te corto, Claudio. No, no. Yo tengo acá dos hojas llenas de apuntes. Me Ajá. gustaría hablar sobre muchísimas cosas desde la industria de champiñón en sí, sobre China, sobre el consumo, la demanda. Me gustaría ir cerrando por hoy para no Dale, hacerlo muy largo. Te invito a volver a charlar. En algún momento lo podemos charlar, dale, ningún esto. apuro ni nada, y profundizar algún tema de tantos que hay y tanto conocimiento que tenés, y sería de mucho, mucho aprovecho si vos podés compartir también en ese formato de más o menos una hora toda tu experiencia, en un formato de Ujú. este podcast informal, pero contando tu experiencia, cosas que son difíciles de plasmar en un informe o en un mensaje de WhatsApp. Pero justamente me gustaría cerrar un poco con esto, con algunas recomendaciones para hoy, porque hay recomendaciones o cosas que son necesarias a mediano plazo, como la cámara, la estabilidad económica. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, nuestra posibilidad, que hoy en día puede hacer un cultivador, un productor de pequeña escala, como son la mayoría, muy pequeña escala, de capaz cientos de kilos mensuales, o sí, por ahí, para o superar, para tener una perspectiva de los próximos años en superar esa barrera y profesionalizar y a lo mejor tener equipo y no hacer todo solo, porque muchos van a tener problemas de sobrevivir. Te agarra un mes de alguna enfermedad y ¿cómo sostenes eso? Y no solamente eso, hay un montón de desafíos, pero ¿qué hoy en día podrías recomendar a los productores para acercarse o tener una perspectiva de superar esa barrera? Porque tampoco nos sirve algo que pasa en 2 o 3 o 5 años. Claro. Mira, yo voy a ser muy genérico en esto, porque cada caso es muy Ujú. particular. Yo visito cultivos y me encuentro con problemas. Algunos tienen problemas que otros no lo tienen y otros tienen problemas que otros, pero en general voy a tratar de ser genérico. Mira, yo que te lo había dicho antes, yo creo que una de las cosas, el cultivo de hongos es un cultivo que tiene un costo de oportunidad importante. ¿Qué quiere decir esto? Tu tiempo, ¿no? O sea, te va a demandar, tú, si vos querés dedicarte a eso y querés hacerlo bien, vos tenés que aceptar que tenés que entregar tiempo. El costo de oportunidad es alto. O sea, costo de oportunidad porque dejás de hacer otras cosas para dedicarte a hacer hongos, ¿no? Mm. Hay que ser muy disciplinado, hay que construirse una rutina, hay que hacer un cronograma de trabajo. Bueno, yo voy a sembrar, no siembro, bueno, cuando tengo, si yo quiero tener, vuelvo a decir, ¿qué es lo fundamental para flotar en el mercado, mantenerte bien en el mercado? Es tener continuidad en cuanto a la cantidad y continuidad en cuanto a la calidad. Entonces, eso te exige tiempo y te exige organizar el cultivo, organizarte, decir, bueno, siembro, programar tus siembras para que, por ejemplo, no quedarte nunca sin hongos, eso es una técnica muy fácil, o sea, pues conociendo el ciclo de cultivo del hongo que tenés, bueno, sabés cuántos espacios tenés, cuántas siembras puedes hacer, entonces en eso determinás qué día sembrás, por ejemplo, yo voy a sembrar los martes o los jueves, entonces, si eso está organizado, eso ayuda un montón desde el tema de la administración de tu tiempo y la administración económica también, porque el hecho de la organización trae también una eficiencia en cuanto al manejo de los fondos, de la plata, porque la desorganización trae imprevistos, siempre, siempre.
siempre trae imprevistos y esos imprevistos implican costos. Y bueno, y entonces cuando vos lo organizás y vos, bueno, sos metódico y vos sembrás cada tanto y vos el tema de la compra de los insumos, ¿no? De los materiales, las materias primas, no comprar siempre en lugares distintos. Cuando vos sabés que un proveedor te da una calidad constante, esa calidad te sirve, negocia con él, podés negociar precios, pero trata de no moverte siempre de un lado para otro, porque eso después redunda en los resultados, en el cultivo. Después, por ejemplo, en cuanto a a las condiciones de cultivo, ¿no? Primero, es importante antes de empezar diseñar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a poner? Este lugar, diseñar teniendo en cuenta las condiciones, ¿no? Este lugar lo puedo aislar mejor, está más aislado, le da menos el sol, voy a poner un balance energético mejor acá, no, o sea, entonces, diseñar y dimensionar después, bueno, yo quiero producir tanto, entonces, ¿qué espacio necesito, no? Pero fundamentalmente eso, ser organizado, ser disciplinado, y bueno, y constante, ¿no? Constancia, la constancia. El cultivo requiere mucho tiempo, requiere una observación permanente, y después el caminar el cultivo, ¿no? Es decir, bueno, pero esto ya dentro de la parte técnica, ¿eh? Porque es decir, ¿cómo caminás un cultivo? ¿Cómo vas? O sea, ¿cómo entras? ¿Cómo entrás? ¿Cómo lo recorres? ¿Cómo lo...? Bueno, eso que parece una pavada, decir, bueno, ¿qué tiene que ver? No, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a medida que vas creciendo en la escala, más importante todavía, ¿no? O sea, cuando vos entras ya en un cultivo donde vos ya tenés cohortes separadas, digamos, siembras separadas en distintas salas, qué sé yo, entonces tenés toda una técnica de recorrerlo para para evitar las contaminaciones, el control físico de las contaminaciones, ¿no? De la ventilación, los filtros. Bueno, podemos hablar un montón, ¿no? Porque, bueno, todas esas cosas atañen a la parte técnica, pero sí ceñirse estrictamente a los protocolos que te van a asegurar un rendimiento eficiente, ¿no? Entonces, eso va dentro del ordenado, ¿no? De ser ordenado. Y después, bueno, hoy por hoy hay muchas herramientas, ¿no? La comercialización, yo siempre consideré que no es un cuco. La comercialización hoy con las herramientas, con las redes sociales, con el Instagram, con todo eso, facilita un montón. Caminar la calle es importante. Si vos querés vender, no solamente tiene que ser un nicho específico, pueden ser, bueno, vos podés vender a verdulerías, podés vender a una casa que venda especias, una casa, un supermercado, un restaurante. Eh, pero caminar la calle es importante, ¿no? Bueno, lo digo por experiencia, con todos mis cultivos he caminado la calle y es donde he tenido resultados, pero instantáneos, ¿no? Es que, bueno, volvía, los resultados fueron instantáneos, ¿no? Y estoy hablando de épocas en donde no estaba tan difundido el tema de no, la demanda no era tan grande, ¿no? Hoy no es difícil comercializar. Lo que sí hay que ser serio, honesto, serio, decir, bueno, si empezás a comercializar y bueno, fíjate de, si vos no podés tener continuidad, armate una alianza con otros compañeros, con otros colegas, que diga, bueno, mira, che, me va a faltar 20 kilos de gírgola esta semana, fíjate, y después te lo devuelvo así, asá, y bueno, y ahí se hace un pool en donde vos podés, digamos, cumplir pero con los pedidos. Si no, es como que vos mismo te vas cayendo. Si vos no, o sea, si vos perdés el entusiasmo cuando no tenés, y te piden y no tenés, y bueno, ya después es como que ya te importa cada vez menos, y bueno, entras en una debacle, ¿no? Pero eh, Sí, el se tema puede es, terminar la energía, sí, agotar la energía. Y sí, ahí se entra un problema. exactamente. Requiere mucho energía a pequeña escala. Mira, una cosa más con respecto a eso, con respecto al capital necesario, ¿conoces o tenés algún ejemplo, algún modelo que funcionó de alguna inversión, algún capital para profesionalizar? Mirá, yo creo que hoy por hoy
Em, o sea, va a sonar como un poco loco lo que uno está hablando, ¿no? Pero hoy por hoy, montar un cultivo que salga, va a depender de un montón de cosas, ¿no? De lo que tengas preexistente, si no tenés nada, si tenés que construir de cero, pero eh, yo calculo, por ejemplo, una inversión eh, prácticamente de. Hoy pasa que hoy los números varían tanto, ¿no? Los precios. Y yo, por ejemplo, tenía números, sí, tenía una plantilla en donde hacía una evaluación con costos constructivos, qué sé yo, y más o menos podía obtener un aproximado por cada 1.000 kilos de hongos, ¿no? Es decir, bueno, cada tonelada de hongos, una inversión de tanto. Pero calculá más o menos y lo que pasa que después, a medida que aumentás en la escala, pues, no es lo mismo un cultivo chico que un cultivo grande. Cuando aumentás en la escala, te vas agrandando, la necesidad de inversión es menor por tonelada, ¿no? Por tonelada de hongos. Pero yo creo un cultivo chico hoy y vas a necesitar, suponiendo que ya tenés algo como para empezar y para hacer, ponerle 1.000 kilos de hongos, y entre unos 5.000 y a 6.000 dólares, ¿no? De inversión. Pero bueno, estamos ¿En hablando de mil total o kilos de en hongos. equipamiento? ¿Eh? ¿En total o en equipamiento? No, no, yo diría en tener el cultivo armado. Es que es muy difícil darte un número, porque, por ejemplo, Sí, no es seguro. lo mismo una persona que ya tiene un galpón, ¿no? Un galpón, ponerle de 500 metros cuadrados, en donde vos adentro tenés que construir un cultivo que ya tiene una cáscara externa, ¿no? Entonces los costos de construcción ahí son mucho menores, con una construcción en seco, con materiales aislantes, la inversión es mucho menor. También es menor en cuanto a climatización, porque ya tenés la protección del galpón. Está bien que, bueno, los galpones son muy, si no tienen aislación térmica los techos, tienen una amplitud térmica importante, ¿no? Pero bueno, a partir de algunas ventajas, ¿no? Pero sí, a un cultivo pequeño que lo haga, por ejemplo, en algo persistente que tengan, una casa, por ejemplo, una casa, decir, bueno, tengo una casa, eh, no estoy incluyendo ahí, por ejemplo, un autoclave, no estoy incluyendo, sí, por ahí te incluyo un equipo de frío chico, pequeño, pero eh, en 6.000 dólares, por ejemplo, para acondicionar un lugar y tener una, una producción de 1.000 kilos, por ejemplo, mensuales. Un segundo, Claudio me pidió aclarar en este momento una cosita. Estos números que menciona son válidos cuando ya hay algo y mucho bastante prearmado. Si se necesita armar un cultivo de esa dimensión desde cero, más probable se tiene que agregar un cero a estos números que mencionó. Unos 50.000 dólares como orientación por 1.000 kilos de producción mensual, muy aprox, pero siempre tocar con pinza porque cada proyecto de esa escala es un proyecto en sí, individual y requiere una planificación específica. Gracias. Te vuelvo a decir, es tan relativo. O sea, yo ahora, por ejemplo, para decirte eso, tendría que hacer un presupuesto, decir, bueno, vamos a hacer un cultivo de, no sé, 5.000 kilos por mes, no tenemos nada. Entonces tenemos que construir la sala, tenemos que construir, vamos a pasteurizar un sweating o una sala de pasteurización o un túnel o autoclave, vamos a esterilizar autoclave. Bueno, y tengo que presupuestar todo, tengo que presupuestar cuántos, te podría dar un valor de dólares por metro cuadrado, después el equipamiento y todo, pero Ujú. No, seguro, el tema de presupuesto no es fácil y cada mm, caso es diferente, seguro. Em, y me refiero también, y capaz puedes agregar algo sobre dónde se podría
llegar a conseguir? ¿Qué modelos hay de financiamiento de conseguir esta inversión? Si uno no tiene estos cinco Sí, bueno, o un 10 mil poco, dólares, ¿dónde se puede conseguir sí, esa? un poco era ¿Qué, lo. qué, qué, qué experiencias hay? ¿Hay modelos que funcionaron? Mira, eso es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? La Argentina es un entorno hostil en ese sentido, porque no hay, yo diría, por ejemplo, los organismos que más se acercan al pequeño productor digamos, a darle un crédito a un tipo que no tiene antecedentes crediticios, y son algunos entes financieros, por ejemplo, en Loma de Zamora conozco el IMSE, que es da pequeños créditos, microcréditos, bueno, no sé hasta qué escala llega. Después los municipios, acercarse a los municipios, tienen una Secretaría de la Producción, una Secretaría del Pequeño Emprendimiento. Después, entidades financieras, los bancos provincia, Banco Nación, por ejemplo, son los que pueden llegar a tener alguna política, algo de apoyo. Pero ya te digo, es tan variable. Yo ahora, por ejemplo, para darte esta información, no tengo una actualización de cómo está la cosa. Sé que está difícil, más ahora, ¿no? O sea, este contexto lo hace más difícil todavía. Estamos muy en el sálvese quien pueda. Pero, por ejemplo, en mi caso particular, yo he accedido a comprar una caldera a través del municipio. He accedido a un crédito para comprar los materiales para las estanterías a través de Banco Provincia. He armado un proyecto, cuando yo te decía que quería volver a la producción, un proyecto para hacer adaptógenos con autoclave, bueno, un cultivito no muy grande, pero con eh, una fundación que depende del Banco Nación, que se llama Emprender, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, que me habían preaprobado el proyecto, y era un crédito muy interesante, muy blando, que se iba pagando con la misma producción, o sea, te daban un montón de ventajas. Lo que pasa es que yo ahora no sé decirte si eso existe o no existe, incluso los municipios. Mm, Por ejemplo, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, ¿no? La política de la provincia de Buenos Aires que la provincia de Santa Fe, me imagino, o de Córdoba, ¿no? O Mendoza. No es lo mismo dentro de la provincia de Buenos Aires los municipios que tengan un signo político con los que tengan otro signo político. Pero vos decís, pero pucha, estamos dentro de la misma provincia, pero no sabés cómo fluctúan, cómo varían las políticas, la disponibilidad de políticas favorables, por ejemplo, en este caso vamos al pequeño emprendimiento, ¿no? Eh, Así todo, por ejemplo, los municipios que son más favorables a apoyar los microemprendimientos, qué sé yo, también están acotados. ¿Por qué? Porque a su vez el gobierno de la provincia de Buenos Aires está acotado porque está acotado por la nación, por el recorte de fondos en todos lados, ¿no? Existe la voluntad, existe la idea, pero muchas veces los fondos están acotados, ¿no? Y después hay que recurrir a organizaciones internacionales. Por ejemplo, yo he buscado mucho a través de, bueno, la financiación a través de ONUDI, ¿no? De una organización de las Naciones Unidas que financiaba proyectos también, así como proyectos de hongos, proyectos en general que tengan impacto social, ¿no? Hay que buscar afuera también muchas veces. A veces es más difícil acceder por los requerimientos, pero funcionan, ¿eh? ujú. Funcionan y bueno, como te decía, las plataformas estas de crowdfunding o crowdlending, acá en la Argentina lo único que funciona como crowdfunding es lo inmobiliario, nada más, pero no hay otros casos. Eh, em, pero la banca privada, y si te matan con las tasas, con un descubierto común en el banco, te arrancan la cabeza. Es una locura lo que te matan con Mm. las tasas. Y bueno, y la esperanza que nos queda es, digamos, el banco, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, Banco Provincia, y que va a estar acotado. Banco Nación está muy sujeto a las políticas nacionales.
y en general toda la banca, pero bueno, pueden fluctuar, o sea, algunos ser más benévolos que otros, ¿no? Eh, Estamos en un momento difícil, pero no quiere decir que esto siga siempre así, ¿no? O sea, si no, todo, tiraríamos los guantes y bueno, y no haríamos más nada, ¿no? Pero bueno, por eso es importante lo de la constitución de la Cámara, el trabajo colaborativo, lo de la conformación de cooperativas. Eso genera un escudo, que va a proteger a los pequeños productores, ¿no? Ujú, Pero bueno, yo no, en este momento, un poco que también me agarrás como desprevenido en cuanto al tema este de las políticas financieras, ¿no? Porque esto cambió rápido con respecto al 2023, 2022, 2023, en donde, bueno, está bien, estábamos con el problema de la pandemia, pero muchas alternativas disponibles fueron desapareciendo, ¿no? A partir del 2024 fueron cerrándose y desfinanciándose un montón de cosas, ¿no? Que mm, yo estoy seguro que van a volver a aparecer, esas políticas públicas van a volver a aparecer. No, yo no creo que este sea un camino de ida solamente el que tenemos hoy. Yo creo que va a ser va a haber un cambio y va a haber digamos, van a volver las oportunidades. Y bueno, de hecho, hoy por hoy tenemos una gran oportunidad que es el mercado de los hongos, ¿no? El mercado de los hongos que ya está cada vez más instalado, está cada vez más en la cultura de los argentinos. Antes éramos un país muy micófobo. Ahora somos ujú. bastante más micófilos, ¿no? O sea, nos acercamos más a los hongos. Mm. Este, mm, Pero sí, la cuestión de capital y la inversión en Argentina, que yo estoy acá hace 8 años y medio y es una constante, que es un tema difícil, bastante desfinanciado, es difícil conseguir inversión algo que te hace sobrevivir. Eso se debe a gran escala a la inestabilidad y la inestabilidad aumenta los intereses. Eso ujú. creo que es un poco así. Así que sí, por hoy quedamos en eso, que no hay solución o no hay respuesta fácil con respecto a varias cosas. Lo que sí hay certeza es que hay que profesionalizar, Hay que hay mucha profesionalizar. demanda Sí, sí, totalmente. para, y el champiñón no es el camino, que ahí está, como vos decís, un oligopolio donde está repartida, pero hay muchas otras oportunidades. No, Creo que totalmente. lo que nosotros estamos aportando en ese momento es información y también Cande con los grupos, es comunidad, entonces Ujú. ayudarnos, a lo mejor hay más posibilidades, espero que avance el proyecto de la Cámara y las condiciones externas también que no podemos influenciar. Así que por hoy te agradezco muchísimo Bueno, tu tiempo, tu experiencia, muy valioso y bueno, espero que sigamos en contacto. Un cómo no, abrazo fuerte. Manuel. Ha sido un placer, un gusto conocerte. Bueno, ya habíamos hablado algo por WhatsApp, pero bueno, esto fue el primer encuentro bastante intenso y lindo. Así- Sí, la verdad que es impresionante toda la experiencia que tenés y es buenísimo que la compartís con nosotros así tan generosamente como solemos conocer acá las personas del mundo fungi, que Sí. esa se repite mucho la generosidad de la comunidad. Así que Ujú. muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí digamos, ese camino mío hace honor al nombre de tu podcast, ¿no? De Más allá del champiñón. Así que bueno, Sí, este, el champiñón también es interesante, pero vemos que el camino es más por otro lado, sí, se es más por entiende otro lado, por otro es modo. otra cosa, es otro mundo. Claro, Mm, para nosotros que es un ujú. podcast Sí, y sí. para los emprendedores, sino para Nosotros la gran tenemos que industria. explotar el mercado en la parte que nos toca y que hay un montón para hacer. De hecho, es la última que te tiro. La tasa de crecimiento, de consumo o sea, de hongos, los hongos adaptógenos, las gírgolas y todos estos tienen una tasa mayor de incremento interanual que la del champiñón. Así que está creciendo más rápido el consumo de estos, por todo lo que tienen, ¿no? Por el valor agregado. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo Un no, abrazo, Manuel? Claudio. Un gustazo. Dale, nos vemos.
Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto porque este formato tiene un gran valor para tu emprendimiento y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.